vamos a ver el último ejercicio que vamos a explicar de la práctica 4 y de la materia también. En este caso es el ejercicio música digital elevada, en el cual tenemos que transmitir a través de un enlace inalámbrico una señal de música, un mensaje, utilizando Pulse Code Modulation y modulación BPSK, con una conformación espectral raíz de coseno elevado. Entonces, a partir de los datos que nos da del mensaje a transmitir, tenemos que especificar el conversor analógico digital necesario, cumpliendo con cierta relación de señal a ruido de cuantización, ¿sí?, en esa conversión a digital. Entonces, para esto tenemos que asumir que vamos a estar muestreando correctamente de forma tal que el ruido de cuantización sea aleatorio y sea I+D, ¿sí? De esa forma, eso lo podemos cumplir siempre y cuando que la cuantización sea uniforme, es decir, que los niveles de cuantización estén distribuidos uniformemente en el rango de valores de la señal de entrada. Y en ese caso, ese ruido de cuantización vamos a poderlo modelar como un proceso aleatorio uniforme entre -S/2 y S/2, donde S es el paso entre niveles de cuantización. Entonces, teniendo en cuenta que tiene una distribución uniforme, la potencia de ruido va a estar dada por la varianza de esa distribución uniforme, que esto pueden hallarlo por definición del cálculo de la varianza, tiene esta forma, donde el paso de cuantización va a depender de la amplitud de la señal de entrada, ¿sí?, del rango de variación de la amplitud de amplitudes de la señal de entrada, dividido por la cantidad de pasos de cuantización m, la cual depende a su vez de la cantidad de bits que tenga el conversor analógico digital. Entonces tenemos una expresión para la potencia de ruido de cuantización en función de la cantidad de bits, y por otro lado la potencia del mensaje está dada a partir del valor cuadrático medio del mensaje. Entonces la relación señal a ruido de cuantización será el cociente entre ambas, y de ahí podemos despejar el número mínimo de bits del conversor que vamos a tener que usar. Para relacionar esto con la tasa de muestreo tenemos que tener en cuenta la frecuencia de muestreo a la cual tenemos que muestrear para cumplir el teorema de Nyquist. Es decir, que tenemos que tener en cuenta el ancho de banda del mensaje, en este caso es 30 kHz, y la tasa de bits no va a ser otra cosa que la frecuencia del mensaje de muestreo, ¿sí?, de ese mensaje, por la cantidad de bits que voy a transmitir. Piensen esto como que en cada instante de toma de muestra yo voy a tener un valor dado por el conversor analógico digital, y antes de que llegue la siguiente muestra voy a tener que transmitir los n bits de esa conversión a digital. Ahora bien, en el segundo inciso nos pide que calculemos el ancho de banda ocupado si se usa un factor de Roloff de 0,5, esto relacionado con la conformación espectral raíz de coseno elevado que vamos a tener que generar, y nos pide que grafiquemos esquemáticamente el espectro de la señal y las formas de pulso utilizadas. Entonces, para esto tenemos que tener en claro qué vamos a tener en cada etapa tanto del transmisor como del receptor. Entonces, partiendo de un esquema desde el transmisor, vamos a tener un generador de pulsos, los cuales van a tener un espectro, es decir, una transformada Fourier dada por una forma raíz de coseno elevado, que a su vez vamos a tener que transmitir en BPSK, por lo tanto voy a tener que incluir una etapa de conversión en frecuencia, o mejor dicho, de modulación en frecuencia, ¿sí?, con su filtrado, y esta es la señal transmitida inalámbricamente. Entonces, la forma del espectro de estos pulsos en banda base va a ser raíz de coseno elevado, ya vamos a ver qué forma tiene esta expresión, ¿sí?, pero esquemáticamente esto es de esta forma. Si se fijan, en este caso está graficado para el factor de Roloff 0,5, es decir que el ancho de banda se extiende hasta 1 más 0,5 sobre 2t, pero lo que pueden notar acá es que esta forma, si yo la muestreara cada 1 sobre t, que está dado por la frecuencia de bits,
no me quedarían espectros sumados de forma tal que esto me dé constante. Es decir, esta forma de espectro no me asegura interferencia intersímbolo si yo lo muestreara cada uno sobre T. Y esto se ve también en el gráfico temporal de ese pulso, el cual su expresión analítica que está acá a la derecha no nos interesa, ya que podemos trabajar en el espectro fácilmente, pero lo importante de esto es que si se fijan en los múltiplos de t, que serían los instantes de toma de decisión, el valor del pulso no es igual a cero. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Que si yo muestreara cada t, en este caso tendría interferencia intersímbolo. Lo importante acá es que nosotros no vamos a muestrear esta señal, porque esta es solamente la señal transmitida. Después, en la etapa de recepción, vamos a tener que agregar algo más, de forma tal que ahí sí no tengamos interferencia intersímbolo. Entonces, para calcular el ancho de banda, además tenemos que tener en cuenta que estamos modulando en BPSK, por lo tanto, esa forma que teníamos en banda base la vamos a tener modulada, centrada en la frecuencia de portadora, por lo tanto, el ancho de banda va a estar dado entre estos dos límites en función del factor de Roloff. Para los valores dados, ese ancho de banda es de 495 kHz. Bien, ahora esta señal, una vez transmitida inalámbricamente, lo primero que voy a tener que hacer en el receptor es demodular esa modulación en frecuencia provocada por transmitir en BPSK. Esto lo hacemos multiplicando por un coseno, de la misma forma que hacíamos en los sistemas de modulación lineal, y filtrando con un filtro pasabajo. De esta forma lo que podemos ver es que podemos trabajar directamente con los pulsos, tanto en la etapa de generación de pulsos como en lo que sigue del receptor, en banda base, y olvidarnos de que estamos trabajando con BPSK, ya que lo podemos pensar como una etapa de modulación y de modulación en frecuencia simplemente. Entonces, lo que sigue es la decodificación de los pulsos. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Con el uso del filtro adaptado. Este filtro adaptado va a tener una respuesta impulsional de forma igual a la del pulso reflejado, con lo cual la salida del filtro va a estar dada por la convolución entre ambos, y en el espectro eso se ve como el módulo al cuadrado de la forma del espectro que tenía antes. Si antes teníamos en la transmisión, en la generación de pulsos, espectro raíz de coseno elevado, ahora a la salida del filtro vamos a tener pulsos con espectro coseno elevado. Entonces, cuando muestremos después a la salida del filtro, ahí sí vamos a poder garantizar que no vamos a tener interferencia intersímbolo. ¿Por qué? Porque la forma de este espectro, al muestrear, provoca que la suma de las réplicas nos dé una constante en el espectro. O viendo la forma del pulso en el dominio del tiempo, podemos ver que en los cruces, en los múltiplos de t, este pulso cruza por cero. Por lo tanto, cada vez que muestremos, un pulso no va a estar interfiriendo con los siguientes. ¿Sí? Acá pueden ver lo que les comentaba de aplicar el teorema del muestreo para hallar el espectro de la señal muestreada. Acá esquemáticamente está graficado en función de f, pero tengan en cuenta que esto ya es una TFTD, porque esto ya es el espectro de una señal discreta. Bien, para el inciso C nos pide que demos una probabilidad de error de bit, ¿sí?, en función del cociente EB sobre N0. ¿Sí? Entonces, esto lo podríamos hacer por definición a partir de la señal diferencia y calculando la potencia de ruido e integrando en la duración del pulso, pero esto resulta más tedioso porque la forma del pulso ya no va a ser tan simple. Entonces lo que podemos hacer es tener en cuenta ciertas similaridades con formas de codificación que ya han visto. En particular, fíjense que si bien la forma del espectro cambia, ¿sí?, no es un cajón perfecto donde podamos hallar la energía,
El cambio del área es nulo, porque lo que se extiende hacia un lado se pierde por el otro. Entonces, la energía transmitida, ¿sí?, en cada pulso se mantiene igual al caso en el cual teníamos con una codificación NRZ. Piensen que en NRZ tendríamos un cajón perfecto en el dominio temporal. Que nosotros lo veamos en el dominio temporal o en el dominio de la frecuencia es indistinto, porque podemos usar el teorema de Parseval para relacionar uno con otros. Entonces, la energía de bit va a ser la misma. Y además tenemos que la codificación es antipodal, ¿sí?, porque para un bit positivo vamos a transmitir el pulso con una amplitud dada, y para un bit igual a 0 vamos a transmitir el mismo pulso pero con amplitud invertida. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, la probabilidad de error de bit es la misma que para NRZ bipolar, ¿sí? Y esto es algo que ya deberían tenerlo en cuenta, porque la probabilidad de error de bit depende siempre de si la codificación es antipodal o unipolar, ¿sí? En caso de que sea unipolar, acuérdense que este 2 no estaría. Entonces esta es una forma mucho más simple de resolver este punto. Ahora, para finalizar, en el inciso D nos dicen que, suponiendo que tenemos una antena a una temperatura equivalente, nos dan datos de la figura de ruido del receptor y que conectamos a ese receptor a través de un cable, ¿sí?, con una atenuación. Nos pide que calculemos la potencia disponible mínima para lograr una probabilidad de error de 10 a la menos 5. Entonces, el esquema es de esta forma, donde tenemos la antena, el cable y el receptor conectado. Entonces lo primero que tenemos que hallar es la densidad espectral de potencia de ruido, ¿sí?, que vamos a tener a la entrada. Entonces lo que podemos calcular es la temperatura equivalente total de todo el sistema. ¿Cómo la calculamos? Usando la fórmula de Friis, donde tenemos la temperatura de la antena, la temperatura equivalente del cable. Tengan en cuenta que la temperatura que nos dice que a la que está el cable es la temperatura ambiente, ¿sí?, que como además es igual a T0, nos va a permitir afirmar que la figura de ruido es igual a la atenuación del cable. Y finalmente el término dependiente de la temperatura equivalente del receptor, ¿sí?, de la cual la podemos hallar a partir de la figura de ruido, dividido por la ganancia, en este caso 1 sobre la atenuación por el cable. Entonces expresamos la temperatura equivalente del cable en función de su temperatura y de la figura de ruido, que en este caso es L, y hallamos la temperatura equivalente total. Entonces, para hallar la densidad espectral de potencia de ruido, lo que vamos a tener que hacer es simplemente multiplicar K por esa temperatura equivalente. Y fíjense que acá esto es densidad espectral de potencia y no potencia de ruido, porque no estoy multiplicando por ningún ancho de banda. Justamente esto está en unidades de watts sobre hertz. Bien, como decíamos que la probabilidad de error sea menor a 10 a la menos 5, podemos usar el dato ya conocido de la evaluación de la función Q, la cual nos dice que para el valor de z igual a 9,6 dB, esa función da igual a 10 a la menos 5. Entonces, relacionando esto con la probabilidad de error ya calculada previamente para nuestro sistema de codificación, podemos hallar que el cociente EB sobre N0 tiene que ser mayor a 9,6 dB para cumplir con esa probabilidad de error. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es la energía de bit, ¿sí? Esa energía de bit la podemos calcular a partir de la potencia recibida, o expresarla en función de la potencia recibida dividido por la atenuación del cable y multiplicado por el tiempo de bit, ¿sí?, o en este caso dividido por RB, la tasa de bits. Ahora bien, nuestra energía de bit no la conocemos, pero lo que sí sabemos o tenemos como dato es el cociente EB sobre N0. Entonces multiplicamos y dividimos por N0 para que nos aparezca este cociente, y finalmente expresamos el límite para esa potencia recibida en función de
los valores que sí conocemos, ¿sí? Entonces esto nos da un límite de potencia mínima recibida en antena de menos 89 dBm.